Hola chicos, bienvenidos a este video número 4 de Algoritmos y Programación 1, video en el que vamos a profundizar algunos temas que vimos en los videos anteriores, recordándoles siempre que los 3 primeros videos son fundamentales para los conceptos generales. En este caso, en este video vamos a profundizar algunos temas. No son temas nuevos, sino temas que ya vimos, pero los vamos a profundizar y sobre cada uno vamos a decir algunas cosas en particular. Primero vamos a hablar sobre qué es esto de las estructuras de programación en general y vamos a hablar en particular del diseño que se utiliza en programación, que es el diseño top-down. Top quiere decir arriba, down quiere decir abajo. Por lo tanto, vamos a diseñar nuestros programas de, digamos, lo que sería el objetivo principal a desarrollar, y lo vamos a descomponer en pequeñas soluciones. Esa es la idea. La programación descendente, top-down, es el proceso mediante el cual un programa se descompone en una serie de pasos que son pasos que se llaman de refinamiento, donde uno trata ciertos temas para no tratar el tema en particular. Obviamente que este tipo de soluciones, chicos, se hacen cuando los problemas son complejos a resolver, cuando los programas son complejos. Entonces, en ese caso se lo decide dividir en pequeñas soluciones que cada una van a ser autónomas de las otras. En realidad, los diseños top-down son comunes a varias ciencias, y en particular se utiliza el diseño en programación, este tipo de diseño. Lo que sería la utilización de este diseño, ¿cuáles son los objetivos que cumpliría? La idea es, como les digo, simplificar el problema en subproblemas. O sea, un problema, no hacer un programa gigantesco, sino hacer pequeñas soluciones en diferentes programas o subprogramas, así son llamados. En general, a este tipo de subprogramas, en términos generales, se lo denomina módulos. Así que módulos lo que serían son pequeñas soluciones o subprogramas a un programa general, porque si no serían infinitas líneas. Y si hay un error, imagínense buscar en infinita cantidad de... No infinitas, tiene que haber un número limitado, pero en muchísimas líneas encontrar un error sería complicado. Entonces lo que se hace es, cuando el problema de resolver es muy complejo, se lo divide en pequeñas soluciones. A esas soluciones, en general, en programación se las denomina módulos. Y este tipo de diseño es conocido como diseño top-down. Por ejemplo, si tenemos que, voy a hacer, en este caso es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tenemos un problema que es que resolver el cálculo del área de un rectángulo, lo podemos subdividir en, por un lado, la entrada de datos, por otro lado, el cálculo del área, y por otro lado, la salida de los resultados. En el caso de la entrada de datos, también la podemos dividir en la entrada de la altura y la entrada de la base. El cálculo del área sería simplemente hacer ese cálculo, es decir, asignarle a una variable el producto entre la base y la altura. Y la salida de resultados puede ser, muestro la altura, muestro la base y luego muestro el área en particular. Entonces, lo que les doy acá es un ejemplo absolutamente muy sencillo, es para que veas cómo se van a partir de un problema o un objetivo muy grande a resolver, se lo va dividiendo en pequeñas soluciones. Entonces, lo que trato de hacer en esta figura anterior, como les digo, es una posible solución a una descomposición en subproblemas. Es decir, ir de lo general a lo particular. El diseño contrario sería el diseño bottom-up, que en programación realmente no es usado, pero en otras ciencias sí es usado. Lo que hace énfasis en este caso es buscar soluciones tempranas, o soluciones, no se usa mucho en programación, siempre se ha usado el diseño top-down. El bottom-up, este tipo de diseño, lo que trata es de ir de lo particular hacia lo general. Esta es la idea. Entonces tenemos el top, acá tenemos una pirámide, y lo que sería desde la cima de la pirámide hacia la base de la pirámide
teníamos lo representado en soluciones de tipo top-down. Mientras que en las soluciones de tipo bottom-up tendríamos desde la base de esta pirámide hacia la altura correspondiente, es decir, desde lo particular a lo general. Como vimos, como les decía antes, en videos anteriores, vamos a profundizar en este video las estructuras algorítmicas básicas que se utilizan en programación y que son las secuenciales, condicionales y cíclicas. No estamos dando ningún tema nuevo acá, ya lo vimos, acá vamos a hacer un repaso y una profundización en cada uno de ellos. Las estructuras secuenciales son la de asignación, la entrada y la salida. Las condicionales tenemos simples, dobles y múltiples. Y en el caso de las cíclicas o estructuras repetitivas o también llamados bucles, tenemos el para, el mientras que y el repetir o repita hasta. Estas son palabras que están en castellano que las vamos a utilizar, en este caso en pseudocódigo. Vamos a empezar con las estructuras secuenciales. En primer término vamos a ver la asignación. ¿Qué es la asignación? Es el paso de distintos valores o resultados a una sola de la memoria, es decir, a una variable. Esa zona de la memoria es conocida como variable. Esta asignación la podemos clasificar en asignaciones simples, por ejemplo, una variable igual a un número, la asignación contador, cont igual a cont más 1, hay un ejemplo, donde se le va asignando a una variable el valor de esa misma variable en el paso anterior, más el número 1. Eso se llama contador. Luego tenemos el acumulador, que lo que produce es asignarle a una variable el valor que tenía anteriormente más otra variable. A eso lo llamamos acumulador. Y luego tenemos memorias de trabajo, que son memorias que pueden guardar, que son, digamos, asignaciones en las cuales una variable puede asignar distintas variables, o de constantes, o de números, o de variables con distintas operaciones aritméticas. En este caso se dice A es igual a lo que valga C más lo que valga B por 2 dividido 4, teniendo en cuenta que como en matemática las operaciones aritméticas tienen un valor si no les pongo paréntesis, es decir, se va a resolver en primer caso 2 dividido 4, luego a eso se lo multiplica por B y al resultado se le suma el valor de C. Para esto, a todo este cálculo se le va a asignar el valor de A. Luego tenemos el caso de la lectura. La lectura consiste en recibir desde un dispositivo de entrada, como lo es el teclado, ojo que también en el futuro puede ser el mouse u otros valores, otros periféricos de entrada, un valor determinado. Esta operación se representa en pseudocódigo como leer A, donde A es una variable, es decir, un valor tecleado desde un usuario teclea desde un periférico de entrada. O leer B. A y B son variables que van a recibir los valores. Y luego nosotros, como programadores, podemos manipular esos datos dentro de un programa. Luego tenemos la escritura. La escritura, ¿qué es lo que consiste? Es enviar a un dispositivo de salida, que puede ser el monitor, nosotros vamos a usarlo monitor o pantalla como sinónimos, o impresora, que le vamos a asignar el valor de un mensaje o el valor de una variable. Este proceso se representa en pseudocódigo como escribir lo que sería el mensaje, va entre comillas, y lo que sería el dato, es decir, la variable, va sin comillas. Es decir, en el caso acá de R, el resultado R es una variable que tiene en algún punto de un programa un valor asignado dentro de un algoritmo. Vamos a ver un ejemplo de un algoritmo secuencial, ya que vimos estas tres variantes de lo que es
las estructuras algorítmicas secuenciales. Dada la base y la altura de un triángulo, hallar su área. Esto es, el objetivo que tenemos que cumplir es que dado cualquier valor de una base, cualquier valor de una altura, el programa lo que tiene que hacer es calcular el área. Obviamente teniendo en cuenta y sabiendo cuál es el cálculo que hay que realizar en geometría para determinar el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. El algoritmo en pseudocódigo sería algoritmo área de triángulo. Las variables reales que vamos a usar son b para la base, h para la altura y a para el resultado. Inicio, acuérdense que estas dos partes serían la parte de lo que sería la parte de definición, o lo que hablábamos anteriormente en los videos anteriores, lo que serían los ingredientes de nuestra receta. Desde inicio hasta fin, recuerden, es el modo de preparación. En este caso, vamos a escribir entre apóstrofes o en comillas, son sinónimos, vamos a usar las dos cosas. En pseudocódigo podemos usar las dos cosas, o comillas o apóstrofes. Área de un triángulo, que es lo que va a ser como un título de lo que vamos a hacer. Escribir, que se muestra en pantalla textual, lo que está entre apóstrofe, que es ingrese la base del triángulo. Leer B, que pueden usar o no paréntesis, es lo mismo. El pseudocódigo es igual, pueden usarlo o no los paréntesis, pero la cosa es que tiene que decir leer B, se va a detener el programa para que el usuario de este programa ingrese un valor numérico que va a ser el valor de la base para este triángulo. Luego se escribe en pantalla la frase ingrese a la altura del triángulo. Y luego se pide que se teclee el valor para la altura. El programa lo que va a calcular en A es el producto de base por altura y a su resultado lo divide por 2. Tiene que ser real necesariamente, porque no puede dar un número entero en general. Y luego, una vez que se realizó esta operación, hay que escribir la frase, el área del triángulo es, y luego el valor hallado en la variable A, que fue el cálculo realizado del área del triángulo. Es importante poner oraciones entre apóstrofes, porque los programas no los vamos a usar solamente nosotros, sino que nosotros vamos a programar para terceros, para usuarios. Y los usuarios tienen que tener en claro qué es lo que tienen que hacer cuando van a correr un programa, cuando van a ejecutar un programa. Porque si no, no tendría valor. Así que colocar entre apóstrofes algún mensaje es ideal. Bueno, hasta acá tenemos entonces las estructuras secuenciales. Vamos a empezar con las estructuras condicionales o de selección. Se pueden llamar de las dos maneras. En general, yo las llamo más de condicionales que otra cosa. Primero empezamos con las de decisiones simples. ¿Qué son? Las estructuras de decisiones simples, que ya las vimos, las vamos a profundizar. ¿Qué lo que hacen es comparar una variable contra otros valores? Obviamente, dependiendo del resultado de esta comparación, se va a seguir un curso de acción o se va a seguir otro curso de acción o no se va a hacer nada. Tenemos las decisiones simples, como les dije recién, estas tomas de decisiones están basadas en el concepto, si la condición se cumple, entonces se ejecutan las condiciones contenidas dentro de esta afirmación. De lo contrario, es decir, si no se cumplen, no ejecuta ninguna acción. Esta decisión simple. Esto es, el formato sería si, condición, ahí vamos a colocar después en un ejemplo, ¿cómo sería? El formato sería si, la palabra si, luego va la condición, que hay que reemplazarlo eso por la condición que tenemos que hacer, entonces se realizan o una acción o varias acciones. Y luego, siempre, cualquier estructura que veamos de ahora más, se cierra, hay que cerrarla. En este caso, con un fin sí, en el orden. ¿Qué orden se abren y se cierran? A medida que se abren las estructuras, la última que va a cerrar, la última que se va a abrir es la primera en cerrar. ¿Está? Bueno, vamos a ver acá un ejemplo de estructura de decisión simple. Por ejemplo, vamos a leer un número
acá el objetivo de este programa sería leer un número o ingresar un número, que son sinónimos. El programa debe ingresar un número y escribir un mensaje, el que ustedes decidan, si es mayor ese número a 1000. ¿Cómo lo haríamos en pseudocódigo? ¿Cómo lo haríamos en pseudocódigo? Lo haríamos. El área del algoritmo, el algoritmo sería área de triángulo. Las variables, número, variable de tipo entero. Es decir, el programador, en este caso que somos nosotros, lo definimos a la variable número con un valor entero. Va a recibir un valor entero nada más. No le vamos a permitir que ingrese decimales. El inicio, nuestro, acuérdense, modo de preparación va a ser en la frase, escriba un número, leer ese número. Recuerden que acá los paréntesis son opcionales, estamos hablando en pseudocódigo, y vamos a evaluar. Observen cómo se utiliza la estructura de decisión simple. Si número mayor, se utiliza el operador lógico mayor, mayor 1000, entonces escribimos la frase, el número, para que aparezca textual, la palabra número, que es el valor ingresado y que se ha guardado en memoria, y la frase es mayor a 1000. Entonces, por ejemplo, si acá tecleamos 45, no va a pasar nada. ¿Está? Si tecleamos, no sé, 22, no va a pasar nada. En cambio, si ponemos 5000, como 5000 es mayor a 1000, en ese caso escribimos el número 5000 es mayor a 1000. ¿Bien? Si ponemos el número menos 45, como menos 45 no es mayor a 1000, entonces no pasa nada, no hace nada el programa. ¿Está? Empieza y termina y no hace nada. Estas serían las estructuras de decisión simple. Vamos a ver las estructuras dobles o compuestas. Es decir, como en el caso anterior, pero si no se cumplen va a pasar algo. Esta estructura permite que el flujo de control de un programa se bifurque a una de dos posibles acciones. A ver, ¿cómo sería esto? Si condición, si se cumple la condición, entonces hago estas acciones. Pero si no se cumplen, hago estas otras acciones. Es decir, por omisión serían otras cosas. Y luego está el fin sí, que lo que cierra es el sí primero. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de estructura. Acá tenemos, por ejemplo, leer dos números. Se pide, el objetivo del programa en este caso sería realizar un algoritmo que lea dos números y escribirlos en forma ascendente. ¿Esto qué quiere decir? Ascendente es primero el mayor y luego el menor. Entonces, primero hay que ingresar los dos números, evaluarlos y escribirlos de acuerdo al orden que nos dicen, que es un orden ascendente. El título va a ser algoritmo ejemplo 3 y tenemos acá las variables num1 y num2 de tipo real. Así hemos definido como programadores. En inicio, leemos num1, en este caso, fíjense ustedes que yo no puse ningún mensaje, ninguno, lo puse ninguno. Pero sí lo que es imprescindible es qué es lo que va a hacer si no tengo un mensaje. Y bueno, cuando ejecutemos un programa, va a haber un guioncito donde tendremos ahí que escribir un número correspondiente. Leemos la variable num1, leemos la variable num2. Si num1 es menor a num2, en ese caso el orden ascendente, ¿cuál sería? El chiquitito sería el último. Bueno, en este caso está evaluado al revés. Si se fijan, esto es menor, este es el símbolo menor. Si es ascendente, no, está bien. Entonces es primero el más pequeño, que sería con num1, y luego el más grande. Entonces, si num1 es menor a num2, escribimos num1 y luego num2. Y si no, es porque necesariamente es al revés. En ese caso escribimos num2 y num1. Vamos a darle valores aleatorios a todo esto, a lo cual llamamos prueba de escritorio. Fijémonos. Leémosle un valor a num1. Supongamos que al momento de ejecutar este programa, el usuario escribe el número 9. Como a ese 9 se le asigna y se lo guarda en memoria la variable num1. Luego se pide otro número, por ejemplo 14.
Entonces, y se lo guarda la variable num2. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo evaluamos? Ponemos si 9 es menor a 14. ¿Es así? Y sí, la verdad que 9 es menor a 14. Por lo tanto, mostramos en pantalla 9 y al lado 14. No se hace más nada y se termina el programa. Vamos a suponer ahora que volvemos a ejecutar este programa y que leemos un número, por ejemplo 90, y a eso se lo asignamos a la variable num1. Luego leemos otro número, por ejemplo 24. Y luego reemplazamos acá donde dice num1, 90, y acá num2, 24. Entonces digo, 90 es menor a 24. No, es mayor. Por lo tanto, escribo primero el 24 y luego el 90. Entonces siempre están en orden ascendente. Así se funcionaría la estructura de decisión compuesta. Ahora bien, es muy común dentro de las estructuras de decisión, y en general en todas, usar sí dentro de sí. Eso se llama, las estructuras se pueden anidar, meter, como los nidos de los pájaros, meter uno adentro del otro. Entonces, pero para anidar hay que tener mucho cuidado, hacerlo con bastante precisión, y lo que se va a constituir en este caso son estructuras más complejas para comprender. Vamos a dar un ejemplo de anidamiento. Por ejemplo, fijémonos este programa. Vamos a leer los números. Si son iguales, que los multiplique. Si el primero es mayor que el segundo, que los reste. Y si no, que los sume. Ese es lo que tenemos que hacer. Entonces hacemos. Tenemos la variable de este ejemplo. Vamos a usar número 1 y número 2. Lo que vamos a leer 1 y leer 2. Y vamos a comparar. Num1 es igual a num2. Si son iguales, lo que hacemos es, nos piden que los multipliquemos. Entonces, ¿qué hacemos? El resultado, lo que hacemos es número 1 por número 2. Si no, no son iguales, pero ¿cómo pueden ser? Distintos. Por lo tanto, ahí vamos a meter un sí dentro de otro sí. Si número 1 es mayor a 2, al número 2, en este caso lo que tenemos que hacer es restarlo. El resultado va a ser número 1 menos número 2. Y si no, necesariamente es al revés. No hay que volver a preguntar, porque si no es igual, y si no es mayor, es porque va a ser menor. En ese caso, como nos dice, hay que restar, hay que sumarlo. Que es lo que hacemos en el último paso. ¿Cómo cerramos? Cerramos con este fin sí el último sí que abrimos. Y con el último fin sí, el primer sí que abrimos. Acá se puede usar mayúsculas, minúsculas indistintamente porque no tiene sentido. Acá no se evalúa eso. Recordar de poner fin del algoritmo. Y acá hasta acá tenemos las estructuras de decisión compuestas que se pueden anidar. Hay que tener cuidado y manejarlas con criterio, ¿no? Sobre todo cuando tenemos en cuenta los cierres. Las estructuras de decisión múltiples son aquellas que tenemos que decidir algo, y no solamente son 2 o 3 valores, que con un o dos sí podemos solucionar, sino que pueden tener múltiples valores. En ese caso se utilizan las estructuras de este tipo. Estas estructuras permiten comparaciones múltiples. Son tomas de decisiones que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando en cada caso una serie de instrucciones distintas entre sí. ¿Qué es lo que empleamos en vez del sí? Usamos el según sea una variable o algo que tenemos la variable op. Si en el caso 1 de op, hacemos estas acciones. En el caso de que sea 2, el caso 2, que hacemos otra. Y si no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, en el caso de que sea 45, hacemos otra. ¿Está? Entonces los vamos haciendo y luego hay que cerrar la estructura con fin según sea. ¿Vamos a hacer un ejemplo? Bien, vamos a ver. Se requiere que mediante la utilización de un algoritmo de decisión múltiple se muestre la equivalencia de los números romanos B corta, X, L, C, D, M,
su valor decimal. No sé si se acuerdan, si lo vimos en primaria o en secundaria, la B era 5, la X es 10, la L es 50, la C 100, la D 500 y la M es 1000. Esos son los equivalentes de números en romano. En pseudocódigo, ¿cómo lo solucionamos esto? El algoritmo se llamaría, en este caso, romano decimal. Usamos una variable n romano de tipo carácter. Carácter es un carácter, 1. N decimal de tipo numérico entero. Iniciamos el algoritmo escribiendo una frase que diga conversión de números romanos a decimales. Y leemos la variable n romano, que es de un carácter. Verán, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades distintas. Les vuelvo a repetir, mayúscula, minúscula, en este caso es lo mismo. Si es I, n decimal es 1. Yo no lo puse acá en este paréntesis, pero me olvidé que la I es el número 1. Si es B corta, n decimal es 5. Si es X, n decimal es 10. Si es L, n decimal es 50. Si es C, n decimal es 100. Y si es D, n decimal es 500. Bueno, acá me faltó el valor de M. Si lo ponemos en M, n decimal sería 1000, ¿no? Acá le agregué el 1, pero no le agregué el 1000. Bueno, otros casos, es decir, si pongo un número que no sea I, B, X, L, C, D o M, que me lo olvidé, si pongo, por ejemplo, J, me va a decir número sin conversión activa. Es decir, esa es la frase que me va a aparecer. Y luego está el fin según sea, que lo que hace es absolutamente cerrar la estructura. Y luego va a mostrar la frase LX o lo que fuera, es equivalente al decimal n decimal. Bien, lo que hay que recordar de esto era la equivalencia entre los números romanos y los números decimales, ¿no? Eso hay que acordárselo y saberlo con anterioridad. Bien, ahora vamos a las estructuras de repetición o de sinónimo es iteración, así se llama. Las estructuras de repetición o ciclos o bucles o lazos son problemas, como les digo, que se repiten, son código que se va repitiendo, en cuya solución es necesario utilizar un mismo conjunto de acciones que pueden ejecutar una cantidad específica de veces. Las tres grandes estructuras iterativas son para, mientras y repetir. El conjunto de instrucciones que se ejecutan en estas estructuras es conocido con el término bucle, sinónimo ciclo, ¿está? Pero un bucle, ¿lo que es eso? Una estructura iterativa que lo que hace es repetir el código. Obviamente, una cierta cantidad de veces vamos a ver que varían para, mientras y repetir cuántas veces se repite este tipo de ciclos. El bucle, mientras y repetir son aquellas estructuras en las que no se conoce de antemano cuántas iteraciones o cuántas veces se repite un ciclo o un bucle. Mientras y repetir, no sabemos cuántas veces se repite. Mientras que la escritura para, de antemano, ya conocemos el número de veces que se va a repetir. Si nos dicen 50 veces que hay que hacer algo, bueno, ya sabemos que son 50 veces. Si nos dicen, por ejemplo, tienen que hacer un programa hasta que se escriba la palabra Juan. Entonces tenemos que hacerlo, no sé cuántas veces se va a repetir. En ese caso usamos un repetir o un mientras. La estructura para, vamos a comenzar con para. El formato de para es para BC, donde BC es la variable de control de la estructura del ciclo, igual LI, que es el límite inferior, a LS, que es el límite superior. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer algo 50 veces, entonces colocaría para. Y comúnmente el para se utiliza como variable de control de ciclo. Por defecto se usa la i. Pero bueno, se puede usar cualquier letra, cualquier variable. Para i igual 1 a 50.
Y luego hago la acción 1, la acción 2, y todas las acciones que fueran necesarias. ¿Tá? Y el fin para que determine siempre la finalización del ciclo. Vamos a ver un ejemplo. Mediante un bucle para realizo un algoritmo que imprima los n primeros números pares. Es decir, n puede ser o 50, o 5000, o 500.000. Cualquier número. Tenemos en pseudocódigo el algoritmo pares, variables n1, n2 e i definidas como enteras. Vamos a usar la variable n1, la variable n2 y la variable inicio. Vamos a mostrar la frase, escribir números pares. Luego la frase, digite la cantidad de números pares que desea. Luego vamos a suponer que ponemos y guardamos en n1 el número 50. Entonces vamos a ir para i desde 1, cuando i vale 1, hasta 50. ¿Y qué vamos a mostrar? Obviamente los pares. N2 va a ser igual a i por N2, es decir, 2 por, en el caso del primero va a ser 2 por 1, 2, vamos a mostrar el 2. Eso es lo que va a ser el 2. Y luego lo va a seguir haciendo y haciendo hasta 50. Es una estructura que se va a ir repitiendo este ciclo hasta que se repita. 50 veces, o 500 veces, o 10 veces, o 5 veces, o el número que el usuario coloque, teclee en el momento de corrida del programa, para ver cuántos pares quiere. Bien, no olvidarse del fin del algoritmo. Todos los algoritmos deben de tener un fin. Esta es la estructura para. La estructura mientras, que sería así. A ver, tenemos algoritmo nombre. Luego lo que vamos a hacer es usar una variable que va a ser ese es el formato de un tipo determinado, el inicio, y la estructura va a ser mientras condición, y va a haber una instrucción o dos instrucciones, o no sé, 40 instrucciones, y luego el fin mientras, que lo que hace es cerrar el ciclo. Es importante tener en cuenta que las instrucciones en la estructura mientras no se ejecutan si la condición no se cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que si la condición que pongo acá no se cumple, de todo lo que hay acá adentro no se hace nada. ¿Está claro? Y esa va a ser la diferencia entre mientras y repetir. Un mientras, si yo no pongo una condición verdadera, que salga verdadera, cuando se evalúa, no va a ejecutar las instrucciones que siguen en el mientras. Veamos un ejemplo. Realice un algoritmo que lea un número y escriba aceptado si el número es positivo. En caso de no serlo, se volverá a solicitar el ingreso del número tantas veces hasta que se cumpla con la condición. Y este concepto se lo llama validación. Si por ejemplo me dicen, hacer un programa que solamente ingrese números positivos. Es decir, los números a ingresar tienen que ser positivos, si no, no puedo continuar. Y este concepto se lo denomina validar. Hay que validar, el número tiene que tener una validez dentro de la estructura que se solicita en el enunciado del ejercicio. El pseudocódigo sería una variable voy a usar de tipo entera, numérica entera. Inicio. Vamos a mostrar la frase, digite un número, vamos a leer un número del teclado. Mientras ese número sea menor o igual a 0, me va a pedir digite un número. ¿Está? Porque lo que diga, porque lo tiene que decir aceptado en el caso de que sea positivo. Acá, ahí dice, escriba el número. En realidad, en vez del número, tiene que decir aceptado, pero bueno. En ese caso va a continuar. ¿Qué pasa si yo voy poniendo menos 5, menos 4, menos 3? Son números negativos. Por lo tanto, son números menores o iguales a 0. Va a seguir en esta estructura y se va a seguir y seguir y seguir y seguir y nunca va a salir. ¿Saben cuándo va a salir? Cuando acá ponga un número positivo. En ese caso luego tendría que escribir. Sale del bucle, se rompe y se hace la siguiente instrucción, se lee la siguiente instrucción, que es escribir el número, en este caso, y no aceptado. Por último tenemos la estructura repetir. ¿Cómo funcionaría? Teníamos el algoritmo, la variable, y en el inicio tenemos repetir las instrucciones, y en vez de haber un fin repetir, hay un hasta condición, es decir, en este caso la condición está abajo.
Si observan bien, en este tipo de estructura, las instrucciones se van a repetir dentro de este bucle. Es decir, se va a entrar al bucle y luego la condición se evalúa al final del bucle. Se van a ejecutar las instrucciones del repetir y luego se evalúa. Hay que tenerlo en cuenta cuando se programa. Entonces, las instrucciones dentro del bucle se ejecutan como mínimo una vez. Veamos este ejemplo. El mismo ejemplo anterior. Fíjense, acá pongo, digite un número y luego repetir, digito un número y hago leer acá adentro. En el caso anterior, tenía un leer arriba, porque si no, un leer N1 arriba, porque si no leía el número, no lo podía evaluar. ¿Está claro? Porque si no inicializamos ninguna variable, el valor por defecto es 0, y 0 es igual a 0, así que me va a pedir el ingreso de un número. Y ese 0 estaría de más. Así que repetir es más eficiente para este tipo de solución. ¿Por qué? Porque si coloco acá el leer, cuando se pide el ingreso de leer 1 acá, y si pongo menos 4 es mayor a 0, no, entonces voy a volver a digitar un número. Y así hasta que el número sea mayor a 0, en ese caso se rompe el bucle, repetir, y tendría que escribir, en vez de la variable, tendría que escribir la palabra aceptado. Bueno, chicos, hasta acá tenemos estas estructuras que son importantes que las vuelvan a ver, porque las vamos a usar en programación en todos los lenguajes. Sea cual sea el lenguaje que utilicemos, estas estructuras son elementales para poder aprender a programar. Bueno, les agradezco mucho a todos y nos vemos en el siguiente video.